Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time. Hola mis amigos, soy yo, Eren Reaction, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez les estaré dando mis predicciones para NXT TakeOver Chicago, evento que se hace esta misma noche. La verdad, hace rato que no me interesaba tanto un TakeOver, es decir, TakeOver San Antonio no me interesó para nada, y TakeOver Orlando tenía lo suyo, pero tampoco no me llegaba a agradar bastante. Pero este TakeOver Chicago, sí que me está gustando bastante y sin duda voy a verlo esta noche. Y van a tener mis reacciones en vivo, obvio. Vamos con las predicciones. Lucha singular, Roderick Strong se enfrenta a Eric Young. Creo que la rivalidad en sí no tiene tanta historia, o sea, hace 2 o 3 meses que tienen una rivalidad, Sanity con Eric Young, todo eso, pero la rivalidad era más Sanity contra Ty Dillinger y sus amigos. Los amigos, entre ellos estaban Roderick Strong. Ty Dillinger no está más en NXT, así que el próximo es Roderick Strong. Esta lucha, la verdad, no la espero mucho, es de la que menos espero del evento, pero eso no quiere decir que no me esté gustando, porque tanto Eric Young como Roderick Strong me encantan como luchadores. Creo que los dos están para grandes cosas en NXT. Y sí, creo que sin duda va a ser una gran lucha y espero que así sea. Y ahora mi predicción, yo creo que va a ganar Eric Young, con ayuda de Sanity obviamente. Quizás veamos alguna ayuda para Roderick Strong después de la lucha, como Cassius Ohno, Drew McIntyre o Aleister Black. Porque me parece raro que, sobre todo que Cassius Ohno no tenga lucha en TakeOver. Muy raro para mí. Así que mi predicción, Eric Young. Siguiente lucha, por el campeonato de Reino Unido de WWE. Tyler Bate defiende su campeonato ante Pete Dunne. Esta es una de las luchas que más espero. Ambos me encantan como luchadores. Ya hace un año que vengo siguiendo a los dos con Progress Wrestling, que sí, miro Progress Wrestling. Y desde Progress que ambos me encantan como luchadores, sobre todo Pete Dunne. Tyler Bate la verdad que no me parecía tan buen luchador, pero en el torneo de UK demostró bastante. Y sin duda los dos van a tener un gran espectáculo dentro del ring. Pero ahora, tengo que dar mi predicción. Ambos me encantan, quisiera que ambos ganen, pero no pueden ganar los dos, así que tengo que decirles. Y yo creo que el ganador va a ser Pete Dunne para ser nuevo campeón. ¿Y por qué Pete Dunne? Bueno, simplemente porque creo que es la mayor estrella de la división británica de WWE. Por más que Tyler Bate sea campeón, por más que Mark Andrews sea muy popular, por más que Trent Seven sea muy popular, yo creo que no hay nadie más popular que Pete Dunne hoy en día. Y sin dudas tiene que ser campeón. Y la verdad, a mí me sorprendió bastante cuando perdió la final con Tyler Bate en el torneo de UK. Yo pensé que iban a darle el título ahí en ese mismo momento. Pero no, se lo dieron a Tyler Bate y creo que fue algo bueno. Creo que fue bueno darle un resultado inesperado al público. Pero ahora le llegó el momento a Pete Dunne. Así que sí, mi predicción, Pete Dunne. Siguiente lucha por el campeonato femenino de NXT. Asuka defiende el campeonato entre Nikki Cross y Ruby Riott. Lamentablemente esta lucha no la tiene a Ember Moon, porque creo que con ella hubiese sido una mejor lucha, porque Ember es muy buena en el ring. Digo que Ember es muy buena en el ring, pero tanto Asuka como Nikki como Ruby Riott, las tres también son muy buenas en el ring y pueden dar una buena lucha tranquilamente. No estoy seguro en decir que va a ser la mejor lucha de la noche, pero sin duda es una de las mejores. Y otra cosa que no estoy seguro es la ganadora, porque mi gran candidata a ganar era Ember Moon, pero está lesionada, no va a luchar, así que no estoy seguro quién puede ganar. Yo creo que Ruby Riott no va a ganar, ya digo que no creo que ella gane. Puede ser Nikki Cross, pero no estoy seguro tampoco. Y tampoco estoy seguro si va a retener a Asuka, la verdad. Creo que WWE quería hacer la campeona Ember Moon en este evento y por lo tanto, ya que Ember Moon no va a estar luchando, le van a dejar el título a Asuka. Así que para mí va a ganar Asuka en la lucha, pero no estoy muy seguro. Es sin duda la lucha que estoy más inseguro en toda la noche. Pero mi predicción retiene a Asuka. Siguiente lucha por los campeonatos en parejas de NXT. Authors of Pain, Akam y Richard defienden los campeonatos en parejas ante DIY, Tommaso Ciampa y Johnny Gargano, una lucha de escalera. Esta tampoco no estoy seguro si va a ser la mejor de la noche, pero una de las mejores también, sin duda. Ambos equipos son geniales, me encantan Authors of Pain, me encantan DIY, me encantan las luchas de escaleras. Y algo que también me parece muy interesante es que Authors of Pain son tipos de, no sé, 2 metros de alto, 1 metro de ancho más o menos, ¿no? DIY es completamente diferente, los dos son tipos muy ágiles, muy pequeños por así decirlo, ambos lucharon en el Cruiserweight Classic. Por lo tanto creo que tener esto de un equipo de 2 gigantes contra un equipo de 2 pequeños en una lucha de escaleras es algo muy interesante para ver. Vamos a ver cómo lo hacen esta noche. Pero ahora, mi predicción, y esto va a ser algo muy interesante. Primero de todo, yo creo que van a retener Authors of Pain. Creo que es lo más seguro que estoy. No me caben dudas de que van a retener, la verdad. Me parecería muy raro que gane de vuelta DIY. Así que sí, Authors of Pain. Pero lo interesante viene después de la lucha. Yo creo que Tommaso Ciampa va a traicionar a Johnny Gargano después de la lucha. Algo va a pasar que Johnny Gargano no va a poder ganar los campeonatos en pareja y Ciampa se va a enojar y lo va a atacar.
creo que va a pasar eso. Muchos quieren que sigan siendo equipos, quieren que suban como equipo al main roster, pero seamos honestos, ¿quién no quiere ver Tommaso Ciampa y Johnny Gargano rivales? ¿Quién no quiere ver eso? ¿Y quién no quiere ver a Ciampa o a Gargano campeones de NXT? Piensen en eso, sería muy bueno verlos como estrellas singulares. Los dos debutaron en NXT como tag team, ahora es momento de que sean estrellas singulares en NXT. Así que sí, creo que Tommaso Ciampa va a traicionar a Gargano esta noche. Y ahora el main event. Bobby Roode defiende el campeonato de NXT ante Hideo Itami. En esta lucha tampoco no estoy muy seguro cómo puede terminar, la verdad. No me gusta del todo Bobby Roode, la verdad no me convence, pero tampoco no es que lo odie. Y Hideo Itami me encanta, yo quiero que gane el campeonato hoy, pero no estoy muy seguro por el hecho de que acaba de volver de una lesión. Pero creo que me voy a inclinar por Bobby Roode. Creo que Bobby en verdad acaba de arrancar con su reinado, le falta mucho aún para demostrar lo buen campeón que puede ser. Y aparte también no creo que le den el campeonato de NXT a alguien que acaba de volver de una lesión. Quizás que en el próximo takeover ahí sí lo gane Hideo Itami, pero no creo que le hagan ganar en este takeover. Así que para mí retiene Bobby Roode. Y estas fueron mis predicciones. Si están de acuerdo o en desacuerdo con algo, díganmelo en los comentarios y yo les voy a responder. Mañana a la tarde tendrán tanto mis reacciones en vivo al evento como mis predicciones para Backlash. Y bueno, espero que esta noche salga un muy buen takeover y que todos podamos disfrutar una vez más de NXT. Muchas gracias por el video, suscríbanse al canal, denle me gusta al video si les gustó y nos vemos muy pronto.